Lo hablamos y lo titulábamos al comienzo del programa, tiene que ver con el cambio de ministro, particularmente en el ministerio que obviamente al programa en particular le compete, que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. Hablamos de un viejo conocido por el ambiente, porque ya fue ministro, hablamos de Julián Domínguez, que hoy a las 4 de la tarde juró como ministro y que obviamente ya, tengo entendido, convocó a la mesa de enlace para el diálogo. Pero vamos a hablar con el presidente de Federación Agraria Argentina, Carlos Sacchettoni, que nos va a contar primero las sensaciones y obviamente lo que tiene que ver con las repercusiones de esta asunción y este cambio que hubo en la cartera productiva. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo va, Marcelo? Bueno, gracias por atendernos primero. Y el tema está planteado sobre el escenario, Carlos. ¿Cuáles son las primeras conclusiones o las primeras sensaciones en realidad? Porque conclusiones se sacarán cuando se plantee en la mesa de trabajo con el nuevo ministro. ¿Cuáles son las sensaciones que vos tenés como hombre de campo y con la experiencia de dirigente que tenés? Y además tengo entendido que lo debes conocer a Julián Domínguez por su anterior gestión. ¿Cuáles son las sensaciones que se tiene desde la mesa de enlace? Bueno, tratando de ver el desempeño anterior, obviamente que fue una persona de diálogo y que ojalá esto le aporte al entendimiento con el sector. También tengamos en cuenta que en estos últimos tiempos no era la falta del diálogo, sino la falta del entendimiento de las medidas que hay que tomar y que ojalá con Domínguez nos entendamos, él tenga el peso específico para tener poder de decisión y que se puedan resolver temas que nos tienen hoy por hoy en agenda, como es la situación de la traba, la cupificación de exportaciones de carne, y también un tema que fue muy anunciado y que lamentablemente quedó truncado, que es la compensación de segmentación de retenciones, que se entregó una parte y la otra parte quedó trunca, que va a llegar muy tarde, y que esto dice que teníamos razón nosotros con el mínimo no imponible y no con este sistema que llega muy a destiempo, con precios históricos y que obviamente se diluyen en la posibilidad real que tienen de llegar a impactar bien en los productores. Claro, el escenario que bien describís, que tiene que ver con estas medidas que van en contra absolutamente de todo lo que tiene que ver con la producción, inclusive con opiniones del anterior gabinete, sigue en el mismo gabinete de Culfa con respecto a la carne, por ejemplo, que él había manifestado que bajar la carne, para bajar el precio de la carne había que exportar más y a los 10 días se cortó la exportación, todas estas contradicciones que se dieron en el gobierno. Julián Domínguez asume en un escenario parecido a lo que había pasado también cuando asumió allá por el 2011, porque venía de una relación lastimada, teniendo en cuenta aquella resolución 125 y de algunas cuestiones bastante complicadas, y como vos decís, en aquel momento Julián Domínguez fue muy componedor, ¿no? Sí, sí, sí. En ese momento tuvo esa acción pero digo, veníamos de un conflicto donde había quedado totalmente truncada la relación y él fue el que tendió puente, tuvo algunas acciones hacia principalmente algunas emergencias, algunas zonas de economías regionales, pero hoy por hoy, coyunturalmente, hace falta tomar decisiones, no solo dialogar, y no solo nos interesa esta situación coyuntural electoral, sino que nos interesa trascender los dos años que le faltan al gobierno después de esta etapa, y también instalar las políticas públicas que hablen de un desarrollo, de producción, de incremento de la producción, del valor agregado, de la transformación en proteína cárnica, de la inserción y el abastecimiento interno y de la inserción internacional, que nos permita posicionarnos a nivel mundial. Tengo entendido, por lo menos algunas informaciones extraoficiales hablaban de que ya fueron convocados a una reunión por el ministro. ¿Es así? ¿Hay día, hora o simplemente fueron convocados para una futura agenda? No hay hora. Sí estuvimos hablando ayer, creo que habló con todas las entidades, estuvo hablando conmigo Julián Domínguez, en donde ya acordamos de ir poniendo en contacto nuestros técnicos con los técnicos del ministerio, y él me pidió toda esta semana para poder armar y ordenar su gabinete, su equipo de trabajo,
y que la semana próxima nos estaríamos reuniendo con las entidades de la mesa de enlace, principalmente para abordar el tema de la problemática de la carne, y que luego nos vamos a ir reuniendo por problemas coyunturales o puntuales de cada una de las entidades. Las declaraciones de Domínguez previo a su asunción en aquel consejo o congreso de ideas, creo que fue hace 15 días atrás, que tuvo que ver con que el gobierno estaba absolutamente equivocado en estar enfrentado con el campo y se debía asociar con el campo. Ese tipo de declaraciones, ¿le da un panorama más cordial, por lo menos para iniciar las negociaciones y obviamente, como decís vos, después que las medidas sean concretas? Es que creo, porque una cosa es la intencionalidad que pueda tener Domínguez y otra cosa es la intencionalidad que tenga el gobierno central y la permisibilidad que tenga de llevar a cabo las medidas concretas que tienen que tomarse. Creo que en este sentido va a haber una conexión porque hay dos caminos, o se escucha las urnas y se hace lo que realmente hay que hacer, que es corregir este rumbo que estaba equivocado, o se radicaliza y sigue confrontando con el sector, cosa que el gesto de poner a Domínguez en esa cartera está diciendo que hay posibilidades de tener un acuerdo. ¿Y lo ves con ese perfil político? Porque siempre se dijo que Basterra era un gran técnico, pero que no tenía el perfil político para tomar las decisiones plenas desde el Ministerio. ¿Vos a Julián Domínguez en ese aspecto lo ves distinto en cuanto a su componente político y a su perfil en cuanto a las decisiones que pueda tomar dentro de la cartera ministerial? Creo que tiene un poder de peso específico distinto, y en las instancias en las que se encontró en el pasado y se encuentra hoy, son similares en la necesidad de búsqueda de acuerdo, de encuentro con el sector, y en este caso particular, de dar respuesta a la queja que se expresó en las urnas, que ellos obviamente están tratando de revertir esa situación y que lo único que uno persigue, más allá de las urnas, más allá de las elecciones, es poder desarrollarnos como corresponde, proteger el entramado rural del interior del país y que realmente no solo la carne, sino todos los aspectos de producción de distintos lugares del país se puedan desarrollar como corresponde. Carlos, abrazo enorme y como siempre muchísimas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, hasta cualquier momento. Chao, querido. Ahí estaba Carlos Achetoni, presidente de Federación Agraria Argentina, comentando y hablándonos, obviamente, de las sensaciones que tiene sobre prácticamente los primeros minutos. Hablo de sensaciones porque, obviamente, lo dijo él, la mesa de enlace ha sido convocada, han dialogado con todos los integrantes por parte del ministro, ha habido diálogo con todos los integrantes en forma particular, individual, y seguramente en los próximos días se va a producir la reunión oficial con el nuevo ministro. En Agro y algo más. Hace 2 meses atrás habíamos hablado de estos famosos superministerios que todavía no se efectivizaron y hablábamos de Sergio Massa manejando la parte productiva y económica. No se efectivizaron porque la tremenda derrota en las elecciones por parte del gobierno hizo que la crisis se adelantara y no se generaran estos superministerios que estaban pensados para después de noviembre, que seguramente todavía no están descartados. Por eso hablan de que no sé si Guzmán, pero Culfas está en un tiempo de descuento en lo que tiene que ver justamente con la continuidad de su ministerio. Más allá de eso, se habla de ese cambio estructural y en ese momento, cuando lo dijimos, hablamos que uno de los hombres de referencia de Sergio Massa para tener al lado en el aspecto productivo era Julián Domínguez. Ya en ese momento se había hecho la gestión. Cristina lo llamó a Julián Domínguez hace aproximadamente 2 meses, tuvo una reunión puntual, más de una reunión personal. En esas reuniones Julián Domínguez le manifestó que no quería, esto demuestra la habilidad política de Domínguez, hace 2 meses le dijo, no, mira Cristina, yo al ministerio no voy, porque hace 2 meses que lo querían reemplazar a Basterra, ¿se acuerda que lo dijimos acá en Agro y algo más? No, yo al ministerio no voy, si querés voy como tu asesora al Senado. Bueno, eso se fue prorrogando, se fue postergando, porque Cristina Fernández de Kirchner no decidía esa asesoría, quería esperar hasta las elecciones. Evidentemente Julián Domínguez, gran habilidoso en lo que tiene que ver el manejo de la política, dijo en ese momento yo al ministerio no lo agarro, porque lo llevaba puesto en las elecciones, evidentemente en 2 meses. Y evidentemente también, para ser redundante en el tema, se dio lo que Julián Domínguez planificaba.
finalmente se adelanta la llegada del gobierno, al gobierno de Julián Domínguez en una cartera que seguramente después va a estar relacionado con esta nueva estructura que piensa el gobierno para después de noviembre y que tiene como protagonistas principales a Sergio Massa en lo productivo y a Máximo Kirchner en lo social. Y eso es un hecho, dicen dentro del gobierno, que se va a realizar esa estructuración. Bueno, esa reestructuración en parte se adelantó por la gran crisis interna que generó la tremenda derrota eleccionaria que recibió en las PASO. Después vamos a recorrer, a lo mejor con Gabriel en el pase con Acontecer, historias que tienen que ver con las elecciones y estas crisis que para mí en esta cuestión tiene que ver más con el vacío de poder que tiene el presidente que con una crisis electoral. Ya hubo derrotas electorales en elecciones intermedias, ejemplo la del 2009, que es la que quiero hablar con Gabriel en un ratito nada.